Les saludo a cada uno en este día, agradecida del Señor porque Él ha sido fiel con nuestra familia, ha sido guardando nuestras vidas cada día y quiero compartir con ustedes una palabra del Señor. En el Salmo 105. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová, nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Amén. El Señor les bendiga, les guarde y les aliente cada día a seguir unidos, alabando y glorificando su nombre. Bendiciones, hermanos. Y mi hermano, les saludo en el amor del Señor. En esta hora les quiero invitar, ¿cierto?, a que podamos alabar y bendecir el nombre del Señor y podamos alabarle por medio de una alabanza. Voy a cantar al Señor una alabanza, ¿cierto?, que no hemos cantado nosotros en nuestra iglesia, pero que me gustaría que pudiéramos aprender y que pudiéramos en esta hora exaltar a nuestro Dios, a nuestro Rey Creador Soberano. No temeré, pues en tu amor seguro estoy, tu salvación eterna es, eres fiel. Mi corazón confía en ti, mi guardador, tu gracia es sin condición, eres fiel. Ni la vida o la muerte podrá separarme de ti. Señor, alto precio pagaste, mi alma compraste para ti, soberano, mi Salvador. Solo en Él yo confiaré, poderoso, mi Redentor. Toda mi vida entrego, no temeré, pues en tu amor seguro estoy, mi salvación eterna es, eres fiel. Mi corazón confía en ti, mi guardador, tu gracia es sin condición, eres fiel. Ni la vida o la muerte podrá separarme de ti, Señor. Alto precio pagaste, mi alma compró
compraste para ti, soberano, mi Salvador. Solo en Él yo confiaré, poderoso, mi Redentor. Toda mi vida entrego, soberano, mi Salvador. Solo en Él yo confiaré, poderoso, mi Redentor. Toda mi vida entrego, y la vida o la muerte podrá separarme de ti. Señor, alto precio pagaste, mi alma compraste para ti, soberano, mi Salvador. Solo en Él yo confiaré, poderoso, mi Redentor. Toda mi vida entrego, soberano, mi Salvador. Solo en Él yo confiaré, poderoso, mi Redentor. Toda mi vida entrego. Hola mis hermanos, buenas tardes. En esta hora les saludo en el amor de Jesucristo, deseando que ustedes estén bien en sus casas y que la gracia del Señor sea abundante en sus vidas. La palabra de Dios en esta tarde se encuentra en San Mateo capítulo 7 del versículo 24 al 29. Dice así: los dos cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Que el Señor añada bendición a su palabra, ¿cierto? Y nosotros podamos identificarnos, ¿cierto?, con nuestra casa fundada sobre la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Muchas bendiciones, que Dios les guarde y que su mira siempre sea en nuestro amado Salvador. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará.
nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Así es, muchas gracias, Señor. El Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Gloria a Dios, a Él sea honra y alabanza por siempre. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y bueno, en este momento, en esta instancia, les voy a invitar a orar. Así que vamos a la presencia del Señor y podamos tener esta instancia de oración. Amado Padre, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres grande, Señor, porque tu gracia y tu favor ha estado sobre nuestra familia, sobre nuestros hogares, Señor. Gracias porque a través de estas pantallas, Señor, podemos estar unidos con el propósito de adorar, Señor, entregar gloria y honra a tu nombre, Señor. Gracias porque a pesar de todo, Dios mío, usted ha permanecido en nuestras vidas, fiel, Señor, en nuestros corazones, en cada instancia, Señor, de nuestras vidas. Gracias por un año más, Señor, que usted ha permitido podamos vivir, podamos gozar, Señor. A pesar de todas las cosas que han pasado, usted nos ha demostrado, Señor, su inmensa gracia, Señor, su misericordia, y hemos podido gozar de ello, Señor. Gracias por ello. Gracias porque creemos y confiamos, Señor, que este año será bendecido. Será, Señor, un año en donde podamos crecer, aprender más de ti, Señor. Fortalecer nuestra fe y creer, Señor, que este año será un año para la honra, la gloria a tu nombre, Señor, donde tu evangelio podrá ser conocido para otras personas, que estas instancias, Señor, en donde podemos reunirnos, sea un medio para que tu evangelio pueda alcanzar, Señor, otros hogares, otras instancias donde sea necesario, Señor, que puedan conocerte y puedan, Señor, ser, Dios mío, también alcanzados por tu gracia y, Dios mío, por tu inmenso amor. Agradezco, Señor, porque sabemos, Dios mío, que no hemos vivido tiempos fáciles, pero contigo, Señor, siempre está la luz de esperanza, de poder salir adelante, Señor. Y hemos, Señor, vivenciado la victoria junto a ti, terminando este año, Señor. Podemos decir que hemos vencido contigo. Y espero, Señor, y clamo a ti en esta hora, pidiendo que la misma misericordia, Señor, y gracia que nos diste para poder terminar este año, Señor, 2020, pueda también acompañarnos, Señor, en este emprendimiento, en este nuevo año, Padre, para poder seguir tomados de tu mano y lograr, Señor, los propósitos que usted tiene para nuestras vidas.
llevar tu evangelio, aprender, conocer más, Señor, para estar preparados, Señor, para lo que usted tiene para nosotros, Señor. En estos días, en estos meses, Señor, que sabemos, Dios mío, no sabemos en realidad cuándo ni dónde, Señor, ni a qué hora usted vendrá por nosotros, pero permítenos que podamos estar preparados, Señor, y, y ser, Señor amado, hijos que obedezcan, seamos responsables con este propósito de llevar tu evangelio. Amado Dios, gracias por esto. Gracias, Dios mío, porque has sido bueno. Para ti sea la honra, la gloria, Señor, por siempre y para siempre. Dios mío, y agradezco esta instancia de oración. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios bendiga nuestra vida y sigamos adorando a nuestro Señor. Amén. Y mis hermanos, primero que nada me gustaría saludarles en el nombre del Señor, darles una muy cordial, ¿cierto? Bienvenida a este servicio, un saludo a cada uno de ustedes, ¿cierto? Es un gozo poder compartir de la palabra del Señor en el día de hoy junto con ustedes, acerca de estas verdades tan importantes, ¿cierto? Que nos enseñan la palabra del Señor, y sobre todo analizando y estudiando la vida de algunos de los hombres de Dios, ¿cierto? Que nosotros podemos estudiar y leer en el Antiguo Testamento. En esta hora, mis hermanos, me gustaría poder hablar y poder conversar con ustedes, ¿cierto? Estudiar la palabra del Señor respecto de un atributo del Señor muy importante y que muchas veces, ¿cierto?, nosotros pasamos por alto, como es su fidelidad. Me gustaría hablar de la fidelidad del Señor, de la misericordia y de la bondad que demuestra todos los días hacia nosotros, aun cuando nosotros somos infieles, aun cuando nosotros, ¿cierto?, fallamos, aun cuando nosotros, ¿cierto?, perdemos muchas veces nuestro foco respecto de lo que la palabra del Señor nos enseña y nos dice. Todos sabemos, ¿cierto? Teóricamente hemos escuchado en algún momento acerca de la fidelidad del Señor. Todos, en algún momento de nuestras vidas, ¿cierto? Desde un púlpito se nos ha dicho: Dios es fiel. Dios es fiel porque permanece fiel para siempre. Muchos, ¿cierto?, hemos experimentado esa fidelidad de distintas maneras. Ya sea, ¿cierto?, diariamente cuando despertamos en las mañanas, o cuando vemos a nuestros seres queridos bien, o cuando Dios nos provee de algo que nosotros necesitábamos. En todas esas circunstancias, en todos esos momentos, ¿cierto?, Dios muestra su fidelidad, Dios muestra su misericordia, Dios muestra, ¿cierto?, que Él es fiel para con nosotros, como dice 2 de Timoteo, ¿cierto?, Él es fiel, Él permanece fiel, aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Lo cierto es que Dios permanece fiel para siempre. Pero el que Dios sea fiel, ¿cierto?, con aquellos que ha llamado, no solo implica su preocupación, ¿cierto?, por nosotros, constante a cada momento, su amor incondicional, sino que también demuestra la fidelidad que Dios tiene por su propio nombre, como hemos dicho, ¿cierto?, en 2 de Timoteo, ¿no? Él es fiel, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo, Él no puede negar lo que Él ha dicho, Él no puede trastocar su propia dignidad como Dios. El nombre del Señor es demasiado relevante y importante para sí mismo. ¿Sí? Y esta garantía es una garantía máxima para nosotros. Es algo, ¿cierto?, que debería estar en la máxima posición de nuestra fe. Porque el hecho de que Dios sea fiel debería ser para nosotros una garantía de que Él siempre va a estar a nuestro lado, de que Él siempre va a estar con nosotros. Debería ser un descanso, debería implicar una seguridad única, una seguridad que no tiene comparación y que el mundo no la tiene. Pues si Dios es fiel para con nosotros, a quienes ha llamado, ¿qué podría entonces a nosotros preocuparnos? ¿Qué podría a nosotros entonces interrumpirnos? Nada, absolutamente nada, porque Él es fiel para con nosotros y Él permanece fiel para siempre.
Aún así, ¿cierto? Lo cierto es que a pesar de aquello, a pesar de esa fidelidad permanente de nuestro Dios, muchas veces nosotros perdemos nuestro enfoque. Lo cierto es que muchas veces, ¿cierto? Nosotros nos sentimos débiles, que en muchas ocasiones las problemáticas que enfrentamos, las situaciones que vivimos, las circunstancias que nos rodean, debilitan nuestra forma de pensar y nos hacen ver la fidelidad del Señor lejos. En esos momentos nos desesperamos, en esos momentos nos preocupamos, en esos momentos no encontramos salida. Muchas veces eso se debe a que hemos dejado de confiar en el Señor y hemos comenzado a poner nuestra confianza en nosotros mismos. Muchas veces eso se debe a causa de la misma obra del Señor. Cuando en su palabra dice que muchos de nosotros seremos perseguidos, seremos vilipendiados, perjudicados a causa del nombre del Señor, eso también implica una carga emocional y muchas veces eso lleva a que muchos hombres del Señor pierdan el enfoque y se olviden de la fidelidad de su Dios. Pero Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel. Bueno, entonces, ¿qué podemos llegar a hacer en esas circunstancias? ¿Qué podemos hacer cuando estamos debilitados? ¿Qué podemos hacer cuando nos desesperamos? ¿Qué podemos hacer cuando perdemos nuestro enfoque, cuando nos desesperamos a tal punto que ya no queremos más? Todos en algún momento de nuestra vida hemos llegado en algún punto, por distintas circunstancias, a veces por nuestros propios errores, a veces a causa de la misma justicia, a veces a causa de que decimos las cosas como tenemos que decir y nos cae el peso del mundo. Pero todos llegamos muchas veces a circunstancias en las cuales decimos: Señor, yo no quiero más. Señor, ya no quiero seguir. Señor, ya no puedo seguir. ¿Qué podemos hacer entonces en esas circunstancias? Usted y yo, absolutamente nada. Porque es ahí cuando Dios nuevamente mostrará su fidelidad, mostrará su amor y su misericordia. Y a partir de esto que a mí me gustaría que pudiéramos entrar y analizar la vida y un momento específico, ¿no?, de esa vida, y quizás uno de los profetas más importantes y relevantes del Antiguo Testamento, quizás uno de los más reconocidos, y si usted le pregunta quizás a un judío, uno de los baluartes más relevantes de la historia del mismo pueblo judío. Me refiero al profeta Elías, una leyenda quizás, un hombre que construyó, ¿cierto?, por las obras del Señor, todo un testimonio, toda una historia milagrosa, impresionante, incomparable quizás con muchos otros profetas del Antiguo Testamento, pero una vida, ¿cierto?, compleja, pero aún así podemos ver, ¿cierto?, en la vida de este hombre la fidelidad del Señor. ¿Quién era Elías finalmente? ¿Quién era este profeta? Elías era un hombre como cualquier otro. Elías no era un superhombre, Elías no tenía superfuerza, ni supervelocidad, ni superinteligencia, ni nada. Era tal cual como nosotros, alguien de carne y hueso, alguien con pasiones, con sufrimientos, con deseos, con sueños, con aspiraciones. Alguien que vivía su vida. Era un hombre nacido en las regiones desérticas. Imagínense las circunstancias que fueron fogueando a este hombre a lo largo de su vida. En la localidad de Gilead. Y Dios no lo llama para entregar buenas noticias. Dios no lo llama para hablar de cosas bonitas, sino que Dios lo llama a este hombre para enfrentar quizás uno de los tiempos más complejos y más difíciles del reino de Israel. Dios lo llama para enfrentarse al rey Acab, uno, ¿cierto?, más de un sinnúmero de reyes malignos que había gobernado el pueblo de Israel y que lo único que había provocado era que el pueblo de Israel se alejara del consejo de Dios y se alejara del camino del Señor.
La idolatría, ya no solo con Acab, sino con una serie de reyes, venía desatándose de manera increíble en el pueblo de Israel. El culto al Dios de Israel había sido reemplazado en ese momento por el culto a Baal y a otros dioses de los pueblos cananeos. Esto había provocado una decadencia del reino de Israel tal que se había sumido en la inmoralidad, se había sumido en lo indeseado, en el pecado máximo, dejando a Dios de lado, dejando la palabra de Dios de lado, dejando lo que los profetas habían enseñado en antaño y alejándose del mensaje del Señor. Es entonces cuando Elías es llamado por Dios para entregar un mensaje de advertencia ante la maldad de su pueblo. Y aquí vemos un reflejo más de la fidelidad del Señor, porque las advertencias de Dios son eso, son Dios siendo una vez más fiel con su pueblo infiel, diciéndoles arrepiéntanse, arrepiéntanse de su maldad, arrepiéntanse de su pecado, vuélvanse de sus malos caminos y acérquense a mí. Pero muchas veces nuestra infidelidad y la infidelidad de aquellos que están lejos del Señor es tal que cerramos nuestros ojos ante la fidelidad del Señor y nos vamos en pos de nuestros propios deseos y de nuestras propias concupiscencias. Es interesante cómo Elías es llamado para esto, ¿no? Esta lucha que Elías tiene que enfrentar en contra de este rey lo va a llevar, ¿cierto?, a enfrentarse a la mujer de este rey. Acab no era más que un títere de su mujer. Acab no era más que un hombre que había sido influenciado por su mujer Jezabel para llevar al pueblo a la adoración a este dios Baal. Había provocado toda una degeneración del pueblo de Israel a partir de la adoración de este dios. Y como sabemos, Dios es un Dios celoso, un Dios que guarda su dignidad. Elías no buscó ser el mensajero del Señor. Elías no buscó él ser el elegido para entregar el mensaje del Señor. No, Dios escogió a Elías. Y aunque esa mujer, aunque Jezabel y el rey Acab y todos aquellos que seguían a este hombre y a esta mujer se convirtieron en enemigos de Elías, no era Elías el que había escogido este camino, sino que era Dios quien había escogido a Elías. Y sabemos que Dios es fiel con aquellos que Él ha llamado y escogido. Dios no iba a dejar solo a Elías. Dios lo respaldó desde el primer día. Desde el primer día en que Él fue llamado, Dios le respaldó en todo. Cuando Elías anunció la sequía sobre el pueblo de Israel, Dios provocó aquel milagro, dejando al pueblo de Israel en completa sequía, sin lluvia. Y Dios sustentó a Elías durante aquel tiempo. Dios le cuidó, Dios le protegió, Dios le mantuvo. Todos conocemos la historia de la viuda de Sarepta, ¿no? Dios le mantuvo, Dios le sustentó hasta el final. Dios le dio su gracia para que él siguiera su camino. No solo lo respaldó en esto, sino que cuando él tuvo que enfrentar a sus enemigos, ¿sí? Todos conocemos la historia del monte, ¿no? Cuando tiene que enfrentar a los 400 profetas de Baal, cuando Elías tiene que enfrentar a sus enemigos y desafiarlos en nombre del Señor. Dios es fiel con Elías y envía fuego del cielo para humillar a aquellos que mancillaban su nombre. Los profetas de Baal se rasgaban sus cuerpos, destruían su carne para que su Dios, que no tiene oídos, les escuchara. Mas Elías simplemente clamó al Dios de Israel y éste respondió. La fidelidad de Dios con su Hijo, la fidelidad de Dios
con Elías. Es increíble cómo podemos ver la fidelidad del eterno Creador, de nuestro Señor. Él es fiel, Él es real, Él es verdadero. Y Él respalda a Elías constantemente, en cada circunstancia, en cada situación, respaldando su mensaje, respaldando su obra. La fidelidad de Dios ahí con el profeta. Pero todo esto no libró a Elías de las consecuencias de ser alguien llamado por Dios. Porque sí, ser llamado por Dios tiene sus consecuencias, tiene su costo, tiene algo que muchas veces no quisiéramos vivir ni enfrentar. El ser llamado por Dios muchas veces te va a convertir en enemigo de aquellos que no le buscan. Te va a convertir en enemigo de aquellos que no quieren oír su mensaje. Y eso fue precisamente lo que ocurrió con el profeta Elías. ¿Sí? Todo el respaldo de Dios no le sirvió para evitar el odio de Jezabel, para evitar el odio de Acab, para evitar el odio de todos aquellos que seguían a estos hombres. Todo esto no le sirvió para evitar convertirse en un fugitivo, en un hombre repudiado, en un hombre que tuvo que huir a costas de su propia vida, porque buscaban matarle. Todo esto le llevó a ser un marginado de la ley, a causa de la palabra y del nombre del Señor. Él tuvo que huir, tuvo que arrancar, tuvo que esconderse, producto de todas las circunstancias que tuvo que vivir y de todo el odio que desataron estos personajes. Y es en estas circunstancias, ¿no? Es en este momento que la duda, la tristeza y la desesperación inundan el corazón del profeta Elías. Me gustaría que pudiéramos leer la palabra del Señor en Primera de Reyes capítulo 19, el versículo 1 al 8 dice así: Y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino, y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse, y dijo: Basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro, se durmió. Y he aquí, un ángel lo tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces miró y he aquí que su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: Levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Este es un pequeño pasaje en la historia de la vida del profeta Elías. Un pequeño pasaje que, si lo leemos, puede llegar a ser sorprendente. Porque cuando pensamos en Elías no pensamos en un hombre desesperado, no pensamos en un hombre deprimido, no pensamos en un hombre triste, no pensamos en alguien desesperado, ¿no? Pensamos en alguien fuerte, en alguien lleno del poder de Dios, en alguien que constantemente se ve respaldado por la misericordia y la fidelidad de Dios. Pero es en esta circunstancia donde más podemos aprender de la fidelidad de Dios. Es aquí, porque es cuando el hombre se desespera, es cuando el hombre pierde el foco de su vida, cuando Dios muestra su fidelidad. Es cuando la debilidad nuestra
cae hasta lo más profundo, es cuando Dios muestra su fidelidad. ¿Qué podemos aprender de este pasaje? Primero, que los actos en nombre de Dios no son del gusto de aquellos que se oponen a su nombre. Jamás los actos en nombre de Dios van a ser del gusto de aquellos que no quieren oír acerca de Dios. A ellos, al hombre que está opuesto a la voluntad de Dios, jamás le va a gustar escuchar lo que Dios quiere decir. Jamás le va a gustar aquellos actos de justicia del Señor y siempre va a considerar que aquellos actos son injustos. Ante sus propios ojos va a haber injusticia y no va a entender la justicia del Creador y del verdadero Dios. Ese es el problema principal del hombre, que no puede ver la justicia del Creador, no puede ver la justicia del Señor. Y los enemigos de Dios, segundo punto, ¿no? Segundo punto, cuando vemos acá que Acab le cuenta a Jezabel todo lo que Elías había hecho, y eso le molesta, le molesta a esta mujer, porque como decía anteriormente, los actos que son en nombre de Dios no son del gusto de aquellos que se oponen a su nombre, no son. Y es importante que nosotros recordemos esto. Ahora, a partir de esa oposición, los enemigos de Dios siempre van a hacer todo lo posible por oponerse a su mensaje. Perseguirán a aquellos que lo anuncian, los buscarán, los seguirán hasta humillarlos. Hermanos, si vivir el Evangelio no es fácil, vivir la palabra del Señor nunca será fácil, pero es ahí donde la fidelidad del Señor se muestra para con nosotros. Es ahí, es en esos momentos, es en esos momentos de debilidad cuando la palabra del Señor se ve, ¿no? Dice acá que Jezabel inmediatamente envió un mensajero para decirle a Elías que todo lo que él había hecho le sería devuelto, culpándolo por esta acción, cuando la verdadera culpable ante los ojos del Señor era ella y sus profetas. Y en esto podemos aprender que los siervos de Dios también sufren, que los siervos de Dios y los hijos de Dios también lloran, también muestran debilidad, también se desesperan. Y no confundamos muchas veces, porque en ocasiones sí nos desesperamos y nos entristecimos, pero a causa de nuestros propios males. Pero acá el profeta Elías se ve en esta situación producto de su misma obra. Son estas circunstancias las que la llevan a desear su propia muerte. Lo llevan a desear el ya no existir más. Vemos a un hombre de Dios en el pleno declive de su ser. Pero a partir de ese momento podemos ver la humanidad de este hombre y la debilidad y la necesidad de la fidelidad de Dios. La necesidad de que Dios pueda engrandecerse ante la pequeñez del ser humano, ante la pequeñez del hombre que no es capaz de sobrellevar sus propias tristezas y emociones. Y lo interesante de todo esto, cuando vemos, ¿cierto? Cuando nos desesperamos, cuando vemos que el profeta se desespera, no encuentra salida, desea su muerte, es que en ese momento solo Dios puede salvarnos. Solo Dios. Y es aquí cuando Dios no permitirá que permanezcamos en ese estado. Es aquí donde Dios envía a su ángel para despertar al profeta y decirle: levántate, come, bebe, sobrevive, no te mueras, resiste, porque te queda un camino largo aún todavía. Porque aún te queda camino, porque aún tienes que seguir adelante, porque aún hay cosas que tienes que hacer, porque todavía tienes que pelear la batalla, todavía tienes que continuar. Vemos cómo el sustento del Señor le permitió a Elías
continuar por 40 días más. Uno podría decir una torta, ¿no? Cocida, un pan cocido con agua fue lo que le permitió caminar 40 días más. Pero siendo honestos y revisando el pasaje nos damos cuenta de que eso no es más que el símbolo del sustento que el Señor provió a Elías, porque no solo le entregó comida, sino que le entregó ánimo, sino que renovó sus fuerzas, renovó su intención de seguir adelante, renovó el deseo de vivir por la causa por la cual había sido llamado. Y él siguió su camino, él siguió adelante. Hermanos, la fidelidad de Dios es tan maravillosa que aunque a veces nosotros perdamos el enfoque, Él está ahí para alimentarnos y recordarnos nuevamente cuál es nuestro camino. Así de fiel es nuestro Señor, así de maravilloso es nuestro Señor. Posteriormente, ¿cierto? Nosotros podemos leer de Elías que él continuó su camino, tuvo un encuentro con el Señor. Finalmente, ¿cierto? Él anuncia la forma en que van a morir estos dos reyes. Se cumple la fidelidad del Señor en la palabra que Elías había anunciado. El profeta Elías podemos recordar un montón de situaciones y de momentos, ¿cierto?, en las cuales el poder de Dios se mostró. Pero en estas circunstancias, en este hecho donde vemos su debilidad, es cuando vemos la fidelidad del Señor, una vez más, haciéndose fuerte. ¿Y por qué tiene tanto sentido, hermanos? ¿Por qué tiene tanto sentido? Porque todos nosotros vivimos esos momentos. A veces a causa de la justicia, otras veces también a causa de nuestros propios males. Pero Dios sigue siendo fiel aun cuando nosotros somos infieles. Dios muestra su misericordia aun cuando nosotros no vemos esperanza ni salida. Es en esos momentos cuando Dios espera que nosotros confiemos en Él. Y aun cuando nuestra mente y nuestro corazón se desvíe de esa confianza, Dios está ahí para levantar nuestro rostro y decirnos: aquí estoy, confía en mí. Para decirnos, como le dijo el profeta: levántate, come, porque el largo camino te espera. Es en esas circunstancias cuando Dios muestra su fidelidad incomparable, su fidelidad maravillosa, su fidelidad, cierto, que no tiene límites. Es ahí, en esas circunstancias, donde Él muestra su amor y su misericordia. Si hay algo que la vida del profeta Elías nos enseña, es que Dios no nos abandonará. Él seguirá a nuestro lado y nos alentará permaneciendo firme en su promesa. Al igual que Elías, Él a usted y a mí nos ha llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos salvó. Sigamos en pos de esa llamada. Es cierto, habrá momentos en que podremos experimentar desesperación, desolación, tristeza, por las circunstancias que a veces nos tocan vivir, por las situaciones que a veces tenemos que enfrentar, por el odio de la gente quizás, porque nuestra familia quizás nos deje, nos abandone a causa de la justicia, a causa del mensaje del Evangelio, porque perdamos amigos, porque perdamos trabajos, por distintas situaciones quizás, a veces porque nosotros mismos nos hemos metido en situaciones y problemas de las cuales no sabemos cómo salir, pero ahí Dios muestra también su fidelidad, muestra su misericordia, muestra su amor y su bondad. En esta hora, hermanos, yo quiero animarles a confiar en la misericordia y la fidelidad del Señor. Como dice Isaías 30:18, por tanto, el Señor espera para tener piedad de vosotros, y por eso se levantará para tener compasión de vosotros, porque el Señor es un Dios de justicia. Cuán bienaventurados son todos los que en Él esperan. Esperemos en Dios, confiemos en nuestro Señor. Les voy a invitar a que oremos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por tu fidelidad infinita, Señor. Esa fidelidad que tú nos muestras por medio de tu palabra.
esa fidelidad que tú nos muestras por medio de aquellos hombres a los cuales tú llamaste, Señor, y fuiste fieles con ellos. Esa fidelidad que podemos ver por medio de la historia del profeta Elías, Señor. Un hombre lleno de tu gracia, un hombre que respaldaste en todos sus actos, con el cual, Señor amado, mostraste tu gloria y tu poder, Señor, a los hombres. Pero un hombre también lleno de debilidades, lleno de falencias, Señor, lleno de tristezas. Un hombre, Señor amado, que ante el dolor y la inquietud, ante el peligro de su vida, Señor, se desesperó, se desanimó, quiso morir, Señor. Pero ahí tú mostraste tu misericordia, tú le levantaste, tú le sacaste de ahí y mostraste tu amor y tu bondad. Oh Señor, cuán maravilloso eres. Y nosotros, Señor, a veces ni siquiera es a causa de tu justicia, a veces por nuestros propios errores nos sumimos en problemas y en situaciones, Señor, de las cuales a veces no sabemos cómo salir. Pero aún así tú muestras tu amor, muestras tu fidelidad, Señor amado. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. En esta hora, Señor, yo oro por mis hermanos que están en debilidad y oro por mis hermanos que están en necesidad, Señor. Y que en estas circunstancias a lo mejor, en las que muchos a lo mejor están sin trabajo, otros, Señor, han tenido que enfrentar esta pandemia, esta enfermedad, Señor, a lo mejor. Oro por ellos, Señor, para que tú muestres tu fidelidad, Señor. Y aún en la desesperación que muchas veces provocan estas situaciones, ellos puedan sentir tu amor y tu misericordia y tú puedas levantarles una vez más. Oro, Señor, por mis hermanos que han tenido que enfrentar esta enfermedad en este tiempo, Señor. No sabemos lo difícil que es aquellos a lo mejor que no la hemos enfrentado, pero te pido misericordia por ellos, Señor, que su fe no decaiga, Señor, que su amor no decaiga, que su confianza no decaiga. Y si en estos momentos, Señor, muchas veces se sienten desesperados, sin salida, Señor, te puedan mostrarte como te mostraste al profeta Elías, Señor, y levantar sus rostros para seguir adelante. Guíales, Señor, ayúdales, Señor amado, tal como el profeta Elías levanta su rostro y dile, Señor, come, bebe, porque largo camino aún te espera. Bendice, Señor, la vida de aquellos que están en necesidad, de aquellos que están en dolor, de aquellos que han perdido un ser querido, Señor. De aquellos, Señor amado, que han perdido trabajo o que están en situaciones económicas complejas, Señor. Ayuda, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor amado, a sobrellevar las circunstancias y los problemas que toca vivirse. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Hermanos, les saludo a cada uno de ustedes el día de hoy, agradeciendo, ¿cierto?, por poder estar una vez más juntos en este culto. Y quiero animarle en este momento a que cantemos juntos a nuestro Señor una alabanza conocida por todos nosotros. El Salmo 103 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y justamente esta alabanza nos ayuda a reconocer el favor de Dios para con nosotros, su amor y su misericordia y muchísimos atributos más que nuestro Señor goza y que son motivo para nosotros de adoración en cada día de nuestra vida. Cantemos juntos a nuestro Señor.
al Señor, santo su nombre es. Canta de corazón al Señor, su nombre alabaré, su nombre alabaré, su nombre alabaré. Amén. Y es lo que estamos haciendo, alabar a nuestro Señor.